Y ahora le pregunto a Germán Echeverría. Trabajas en una editorial que está en contacto con medios tecnológicos, digamos, la propuesta de tus sellos editoriales es bastante moderna y trabajas en plataformas y demás. ¿Están aplicando inteligencia artificial para las traducciones? ¿Lo tienen en mente? ¿Cómo lo ves a futuro? Bueno, gracias por la invitación. Sí, nosotros usamos inteligencia artificial ya en todos los procesos de la editorial, es decir, todas las personas que formamos parte de la empresa trabajan con alguna herramienta en algunos de los procesos, ya sea en edición de contenidos, en creación de contenidos. Nosotros no trabajamos tanto con traducción, pero en algunos casos sí lo usamos como un complemento, también en la parte de diseño y todo lo que es difusión o marketing. Es decir, en todas las áreas hay alguna herramienta de inteligencia artificial que ya asiste al profesional. No es que deja de haber un profesional en esa área, pero sí que trabaja con una herramienta de inteligencia artificial. Está bien. Y en cuanto me decís, en algunos procesos y en producción de contenidos, puntualmente, ¿en qué tipo de actividades? Desde la escritura completa de un libro hasta la reedición o edición de unas partes de contenidos, hasta parte de investigación. Nosotros trabajamos, por ejemplo, en el sector académico, hay veces que necesitan buscar material, fuentes y demás. A veces alguien nos contrata para que escribamos la historia de su vida, entonces nos dan un audio y eso lo trabajamos junto con un editor y herramientas de inteligencia artificial en desgrabación, reescritura y demás. Así que desde la generación de contenido, la edición y bueno, todos los procesos de diseño también con algunas herramientas, ¿no? Tanto en la creación de imágenes como modificación y demás. Ajá. Y te consulto, con los derechos de autor, ¿cómo se manejan? Bueno, hoy en día hay una línea bastante gris y creo que esto es un debate continuo y creo que va a tener que cambiar algo en la legislación para que se pueda, digamos, adaptar al uso de las nuevas tecnologías, porque en algunos casos son 100% generativas, en otros casos son modificaciones de contenidos que son realizados por un autor y en otros casos son una intersección entre la inteligencia artificial y el autor en sí mismo, ¿no? Entonces todos esos puntos grises son bastante difíciles de tocar por derechos de autor tal como están hoy en día vigentes. Qué interesante, es sorpresivo lo que me decís, Germán. La verdad que no sabía que ya estaban trabajando, digamos, no sabía, lo intuía, me daba cuenta, pero digamos, no todas las editoriales lo dicen, que claramente están trabajando con inteligencia artificial. Así que bueno, es información valiosa, digamos, como para saberlo. Y te pregunto, en ese proceso, ¿a dónde, digamos, hay lugar para el humano? ¿Hay una revisión humana final? ¿Cómo interviene ahí el humano? Sí, siempre mi idea es que en cada área haya un profesional, es decir, todas las personas de la empresa son pertenecientes al sector editorial, ya sean editores, correctores o diseñadores gráficos, ¿no? Eso siempre está presente, es decir, no hay ningún contenido que salga directo desde la inteligencia artificial a un libro o a una red o lo que fuese. Siempre hay un humano que eso digamos, lo revisa o co-crea, pongámoslo entre comillas, ¿no? Sí creo lo importante es que en algunos casos sí hay obviamente un reemplazo a algunas tareas que se hacían de forma humana, por llamarlo entre comillas. Justo esta semana leí un informe que en los últimos 30 años el mercado editorial en Estados Unidos perdió el 40% de los trabajos. ¿Sí? Ese es un informe de lo que está pasando en el mercado laboral editorial en Estados Unidos, todavía no tocado por la inteligencia artificial. Y por lo menos lo que creo que está pasando cuando uno habla con otros editores y demás es que me parece que la cantidad de trabajos no va a crecer, sino que se va a mantener estable. Lo que sí va a aumentar muchísimo, obviamente, es la productividad de cada persona por estas herramientas. Entonces ahí me parece que va a haber un conflicto por cómo llegan los nuevos las personas que se reciben en las distintas carreras o se incorporan al mercado editorial, porque creo que va a haber un problema para poder incorporarse, ¿no?
¿Cómo abordarían ustedes? Me decías que ustedes no hacen traducción, pero digamos, si los sellos editoriales comenzaran a publicar traducciones, ¿cómo te parece que lo abordarían? Yo en primer lugar creo que un montón de conceptos que utilizamos y que los damos por supuesto van a ser repensados o cuestionados. Sí, todo lo que es creatividad y demás, todo eso me parece la mejor forma de medirlo es si un humano, hacer el test de Turing, si un humano detrás de una pantalla distingue que el otro está escrito o no por inteligencia artificial, si está creado por inteligencia artificial o no, y si eso luego tiene un valor artístico, cultural y demás. ¿Sí? En el ámbito, yo estudio filosofía y desde la época de Platón, desde la primera vez que se escribió una palabra en un texto, fue criticado porque ese texto se momificó. ¿Sí? Luego se criticó la imprenta, luego se criticó los libros digitales, luego se criticó la masificación. El mercado editorial, y sobre todo el cultural, frente a cada innovación tecnológica en general tiene una posición bastante conservadora, creo que tarda muchísimo tiempo en adaptarse hasta que ya no le queda otra que adaptarse. Entonces, yo creo que la mejor forma de entender el mercado editorial es por fuera del mercado editorial, nunca por dentro, porque creo que la mayoría de los actores no leen bien lo que está pasando. Y la inmensa mayoría de las últimas revoluciones en el campo editorial no vinieron del campo editorial ni de gente del ámbito editorial. De Google, vino de Amazon y de empresas de inteligencia artificial. Entonces, a mí a título personal, y esto sí es una postura muy distinta al resto del sector, yo leo el mercado editorial desde fuera del mercado editorial porque creo que se lo entiende muchísimo mejor. ¿Sí? Entonces, la forma en que trabajaría cualquier tema vinculado a lo editorial sería ver qué están haciendo empresas en otros sectores. Y ahí me pondría a investigar cómo trabajan la traducción. ¿Sirve para películas? ¿Sirve para la música? ¿Sirve para videos? ¿Sirve para otros campos? Bueno, lo puedo adoptar en mi empresa. Y creo que hacemos lo mismo con la generación de imágenes, hacemos lo mismo con otro tipo de tareas dentro de la editorial. En general lo pienso de esa forma, que se están haciendo en otros sectores. Creo que si escucho solo al ámbito editorial, en general va a tener una posición muy, muy conservadora y va a hacer la modificación cuando ya vino otra empresa de otro sector y los pasó por arriba, como sucedió con Amazon y otras empresas, y que va a ser muy tarde. Entonces, mi posición es esa, tratar de ver qué se está haciendo en otros campos, aprender, tratar también muchas veces en el sector tenemos, creo, una mala costumbre que es de pensar que sabemos lo que estamos haciendo y no pensar si lo estamos haciendo mal. Es decir, muchos tests que se hacen con inteligencia artificial en realidad es porque se está mal utilizando la inteligencia artificial. Entonces, si yo le hago una mala pregunta a la inteligencia artificial, la respuesta que va a dar es muy mala. Si yo trabajo muchísimo, si busco distintas formas de trabajar con la inteligencia artificial, los resultados van a ser muchísimo mejores. Nosotros por lo menos, y en términos personales, yo voy por esa línea. Sí, sí, entiendo. Y entiendo esto que planteas también de y cómo... Perdón, lo digo porque hace poco salió un posteo de un editor reconocido donde hacía una crítica a la inteligencia artificial y cuando uno hablaba con él o le escribía, bueno, no tenía ni GPT contratado pago, no lo tenía personalizado y demás. Entonces era un uso súper básico y a partir de eso había sacado la conclusión de que la inteligencia artificial no servía como edición de ciertos contenidos, cuando en realidad si estudiaba en profundidad lo que implica una inteligencia generativa, como decía Germán Garis, es totalmente distinto y ahí la idea de creatividad la vamos a poner en cuestión mucho más de lo que tenemos asentado respecto a lo que era una inteligencia artificial anterior, que quizás es el Google Translate que estamos acostumbrados. Ahora estamos frente a otro tipo de fenómeno, ¿no? Entonces, si vemos cómo la inteligencia artificial, las últimas versiones, pasan exámenes de física, pasan exámenes de programación, pasan exámenes bastante complejos matemáticos, podemos llegar a tener una idea de que hay ciertos campos donde va evolucionando muy rápido y esto es recién 2 años. ¿Sí? Entonces, yo todo esto lo tomo como esperanza, a mí me encanta que esté pasando esto, creo que todos vamos a poder acceder a nuevos contenidos. Si ahora se publica un libro en Polonia, puedo acceder a él y puedo llegar a entenderlo. Lo mismo es si hay un especialista hablando sobre este tema en ruso, puedo llegar a entenderlo gracias a nuevas herramientas. Después, obviamente, habrá que trabajar cuáles de ellas son útiles para ciertas tareas y cuáles para otras. Y, por supuesto, va a tener que haber profesionales y humanos que puedan ir
también enseñándole, aprendiendo y utilizándola, ¿no? Pero creo que una dicotomía o enfrentarse, me parece es mucho mejor tratar de repensar ideas y también como humanos, yo por lo menos pongo mucho en cuestión que seamos tan distintos a los nuevos contenidos que se generan, porque el test de Turing me parece que estamos muy cerca de pasarlo si ya no lo pasamos. Sí, sí. Sí, se entiende tu posición, Germán, y esta cuestión de que se pone en duda o se pone en juicio qué es creatividad, ¿no? O sea, me parece que estamos frente a un cambio de paradigma y hay muchos conceptos que los vamos a tener que repensar y resignificar. Me quedo pensando en esto, que es una inteligencia con una tecnología generativa, que no es lo mismo a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Y le pregunto a Germán Garis, en cuanto al lenguaje, a las características que tiene el lenguaje, porque una cosa es resolver un teorema, un problema matemático, y otra cosa es el lenguaje con la característica de polisignificación que puede tener, con toda una serie de tramas que tiene el lenguaje que no necesariamente las tiene la matemática, o al menos no como las entiendo yo. Germán, en este momento, ¿qué limitaciones tiene la inteligencia artificial, por ejemplo, para interpretar metáforas, usos figurados de la lengua, ironía? O sea, ¿puede interpretar ironía, por ejemplo, metáforas, imágenes sensoriales como poéticas? Bueno, justamente eso son una de las limitaciones, ¿no?, que tiene esta tecnología, porque básicamente lo que es un modelo de lenguaje es realmente un sistema muy ingenioso. ¿Cómo funciona? Porque la máquina lo que hace no es procesar palabras. La máquina en estos modelos de lenguaje no entiende el significado de la palabra, no sabe de sintaxis, no sabe de gramática y tampoco sabe de significado. Todo lo que hacen estos modelos es convertir las palabras en vectores, se llaman números. En ChatGPT 3, por ejemplo, que era la versión anterior a la 3.5, que fue la que se hizo pública, cada palabra, en realidad, mejor dicho, técnicamente se llama token, que es lo que analiza después el modelo de lenguaje, tenía alrededor de 13.000 números. Es decir, lo que hace la máquina hace una relación con esos números, convierte todo a números, y eso le permite hacer esa relación. Por eso tienen una gran fluidez, que es un gran cambio con respecto concretamente a la traducción automática neuronal, que está basada en otra tecnología. También es sobre redes neuronales, pero no en esta tecnología generativa. La generación que hacen estos sistemas, por lo menos en lo que es texto, es mediante la predicción y la probabilidad. Pero claro, los modelos de lenguaje en realidad desconocen lo que es la intención comunicativa y el sentido, no tienen conocimiento del mundo, y en realidad la metáfora la van a interpretar bien, digamos, o si hay algún lenguaje figurado, si ya está en su gran base, en sus vastos datos de preentrenamiento, ¿no? Funcionan mucho con lo que es la repetición también, en la búsqueda de patrones similares que ya tienen en la base de datos. Todo lo que es el texto entre líneas es una capacidad que tienen más los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando nos comunicamos con otro ser humano, o si yo daba siempre el caso, por ejemplo, de un intérprete que a lo mejor cuando interpreta no necesariamente hace la traducción literal, sino que dice no lo que la persona dice, sino lo que la persona quiere decir. Eso la máquina no tiene esa capacidad, así como, bueno, otras capacidades que generalmente son innatas de los traductores, como la investigación, ir más allá del texto, y el razonamiento también. En la inteligencia artificial se usan muchas metáforas mentalistas, pero lo que estamos son modelos computacionales en realidad. Eso genera bastante confusión, ¿no? Se le dan como rasgos humanos. De hecho, los chatbots como ChatGPT y demás
están programados además para ser empáticos, es decir, nos dan las gracias, nos hablan como si fueran una persona, pero eso está hecho de manera programada por humanos, ¿verdad? Así que, bueno, esta área que vos mencionabas, obviamente que ahí se requiere, salvo que el modelo ya lo tenga como prefabricado en sus vastos datos de entrenamiento, requiere más una capacidad humana.